El Señor les bendiga, amados hermanos. Qué bendición. Eh, bueno, mientras estamos aquí, hermanos, estudiando la palabra de Dios, es bueno considerar de aquellas personas, hermanos, que todavía no conocen al Señor Jesucristo, que todavía no le reciben como su Salvador personal. Si usted tiene algún familiar, si usted tiene algún amigo, si usted tiene algún conocido, sería bueno que le estemos hablando acerca del Señor Jesucristo, hermanos. Porque si el Señor viene, nosotros nos iremos con el Señor, ya no tendremos oportunidad de compartirles. Ellos se quedarán, enfrentarán la tribulación y a muchas cosas que van a estar pasando en el mundo en estos tiempos cuando los creyentes ya no estemos. Quiero que miremos ahora, hermanos, ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El Señor Jesucristo, hermanos, es Dios. Cuando dice el alfa y la omega, está hablando acerca del abecedario judío, que es el alfa en la primera letra y la omega es la última letra. Entonces, Él es el alfa y la omega. Él es el primero y Él es el último. Y luego nos dice que Él es el todopoderoso. O sea, no cabe duda que Él es Dios. Y hermanos amados, ahí en Primera de Juan, no pierdan aquí, quiero que miremos en Primera de Juan, capítulo 1. Perdón, en el Evangelio de Juan, capítulo 1. El Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 1, dice la palabra de Dios que en el versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Miramos que Él es el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Quiero que miremos en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es Dios. Yo sé que hay personas que dicen que Cristo no es Dios, pero la palabra de Dios nos dice que Cristo es Dios. Y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice la palabra de Dios y aquel verbo fue hecho carne. Gloria a Dios, Cristo es Dios, hermanos. Así que miramos otra porción de la palabra de Dios que nos muestra que Cristo es Dios. Allí en Primera de Timoteo, capítulo 3. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque va a haber gente que dice que Cristo no es Dios. Y es bueno que usted sepa de la Escritura que Cristo es Dios. Él es el Todopoderoso. En Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice así la palabra de Dios: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Escuche bien, Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bendito sea el Señor. Él es Dios, amados hermanos. Así que con esto en mente quiero que vayamos una vez más a Apocalipsis, hermanos. Y ahora quiero que miremos, hermanos, allí la visión de gracia que tiene Juan. Hermanos, ahora sí, como diríamos, Cristo es soberano y Él le muestra a Juan algunas cosas, hermanos, que es bueno que miremos. Miramos ahí la visión se comienza, cuando la visión se comienza en el versículo 9 del capítulo 1. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos, por causa de la palabra de Dios. Mira por qué razón
se encontraba allá, hermanos. Se encontraba allá por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Lo estaban persiguiendo, hermanos. Lo estaban, se puede decir de alguna manera, poniendo en un lugar de aislamiento. Hermanos, se cree que Juan es el único discípulo que murió de muerte natural. Wow, qué bendición. Se cree que este Juan llegó a ser un anciano. Y hermanos, a todos los demás, algunos los decapitaron, otros los crucificaron, pero Juan se cree que es el único que murió de muerte natural. Y cuando ya era anciano, dice que lo llevaban a la iglesia, hermanos, lo llevaban y lo ponían ahí enfrente y ya no podían ni predicar casi, pero que su predicación era que os améis unos a otros. Qué bendición, hermanos. Y aquí él se encuentra allá en la isla de Patmos por causa del testimonio del Señor, por causa de la palabra de Dios. Y hermanos amados, allí el Señor le muestra una gran visión, una gran revelación. Y gloria al Señor. Mira el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¡Qué bendición! En el día del Señor. Ese día Él le mostró esta visión. Y hermanos, creemos de la palabra de Dios que cuando menciona el día del Señor es el día cuando se congregaban, el primer día de la semana, el día del Señor. Él estaba ahí y el Señor le muestra esta visión y dice así: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Él escucha esta gran voz ahí en el día del Señor, hermanos, y le dice el versículo 11 que decía: yo soy, mira otra vez, yo soy el alfa y la omega. Mira usted otra vez, el primero y el último. Él es el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. O sea, le está dando aquí una revelación para las iglesias. Tiene una visión, la visión desde el comienzo. Ahora quiero que miremos la visión, se concentra. Mira la concentración, hermanos, ahí en el versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi a 7 candeleros de oro. O sea, él voltea y mira, se concentra en esta visión, y luego dice el versículo 13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Gloria al Señor. Ahí estaba el Señor. Ahí estaba el Hijo de Dios. Ahí estaba el Hijo del Rey de Reyes. Ahí estaba el Hijo del Hombre. Ahí estaba el Cordero de Dios, hermanos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. O sea, y esto aquí, hermanos, se aplica que Él va a juzgar con justicia. No hay cosa que se pueda esconder de estos ojos, como llama de fuego, hermanos, para juzgar. Él ya vino como el Salvador, pero un día va a ser el juez de toda aquella persona que no confió en Él como su Salvador, de toda persona que no creyó este gran mensaje de amor, de toda persona que le rechazó. Él será el juez. Yo espero que usted no le rechace. Yo espero que usted lo reciba, que usted lo acepte. Dice la palabra de Dios en el versículo 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Wow, gloria al Señor. Él está viendo todo esto. Él está escuchando todo esto. Ahí Juan está concentrado en esta visión. Y dice el versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su cabeza salía una espada aguda de 2 filos. Hermanos, sabemos que la espada aguda de 2 filos es la palabra.
Dice el versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su furor, en su fuerza, perdón. Sabemos, hermanos, que la espada de 2 filos es la palabra de Dios. Sale de la boca de Dios, y aquí sale de la boca una espada aguda de 2 filos. Y hermanos amados, un día por la palabra de Dios, las personas serán juzgadas. Todos aquellos que no confiaron en Cristo como su Salvador personal. Así que, hermanos, yo espero que usted, si no es creyente, sea que usted entienda que Cristo es el Salvador y que usted lo pueda recibir en su corazón para que Él no sea el que le juzgue en aquel día, para que Él sea su abogado. Dice la palabra de Dios que Él será nuestro juez o será nuestro abogado. Que Dios les bendiga, hermanos.